el privilegio de darme para exponer la palabra de Dios, mis amados hermanos. Muy contento de poderlo ver, mi hermano Alejandro, lo veo muy bien, mi hermano Sotolongo, mi hermano Fabio, Eduardo Mojica, mi hermanito Edil, Lidia, Fabio, Adriana, Marina, Ana, Daniela John, Alicia, Geomer, Elizabeth, Alidas, Josefina, Beatriz, Alba, Olga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muy bien. Hermanos, este es un tema, hoy vamos a estar hablando un poco acerca del perdón. Es un tema que he venido dando en diferentes congregaciones, hermano. Muchos estarán diciendo, se estarán cuestionando en estos momentos, otra vez del perdón. Pero hermanos, creo que es un tema bastante importante, es un tema que nos edifica, es un tema, hermanos, que cada uno tiene una óptica diferente, pero siento que apunta a lo que Cristo nos quiere enseñar, porque cuando miramos los evangelios, cada uno de ellos tenía una postura totalmente diferente. De hecho, por eso en ciertas ocasiones, mis amados hermanos, se habla de que la Biblia se contradice, pero no es que se contradiga, mis amados hermanos, sino que cada uno tiene un punto diferente de ver las cosas. Entonces, hoy quiero hablarles un poco acerca del perdón y de mirar el perdón no como una opción, mis amados hermanos, sino ver el perdón como una necesidad implantada en cada uno de nosotros. Hermanos, quiero empezar con una pequeña historia. Somos una generación de gente herida. La semana pasada, una mujer me hizo partícipe de la conmoción que había sufrido recientemente cuando su marido le dijo que sostenía una relación amorosa. En una conferencia, una señora de edad se puso de pie y le contó a la audiencia que su hija había sido perseguida y luego asesinada 14 años atrás. Luego, dirigiéndose a mí, me dijo: durante 14 años he odiado a ese hombre. ¿Cómo lo perdono? ¿Cómo puedo perdonarlo? Tal vez tú hayas atravesado por una experiencia igualmente traumática o probablemente hayas sufrido una serie de penas menores. ¿Cómo podemos manejar las heridas y las ofensas? En primer lugar, es importante entender que sufrimos heridas en un mundo postrado y en pecado. El dolor es inevitable. Todos hemos sido y seremos ofendidos, heridos y tratados injustamente. O que alguien levante la mano en estos momentos y diga si algún momento no ha sufrido alguna penalidad, algún dolor, alguna humillación. Y siento que durante el souvenir de la vida, las vicisitudes se van presentando, mis amados hermanos, una cantidad de situaciones que nos hacen sufrir, nos hacen airarnos, nos hacen cargarnos, no solamente con los hermanos de la congregación, sino con nuestras familias, con todo el entorno que se mueve, con todo el entorno que nos rodea. Hermanos, quizás un amigo cercano te ha mentido o le has mentido a otros sobre ti. Posiblemente cuando niño o adolescente sufriste la burla o el rechazo de un padre, o algún adulto en quien confiabas te perturbó o abusó de ti. Tal vez alguien te haya hecho trampa o te haya robado. Probablemente haya sido herido por un patrón u otro adulto, incluso por un líder espiritual quien resultó no ser auténtico. Es posible que hayas iniciado una relación amorosa llena de ilusiones con alguien que prometió serte fiel hasta la muerte. Este sueño se ha convertido en una pesadilla de desengaño
infidelidad y rechazo. Cuando menciono dolor, viene a nuestra mente nombres, caras y eventos. Somos una generación de gente herida. Llevamos heridas y cicatrices profundas que tal vez nadie ve. Muchas personas me dicen, estoy furiosa con mi esposo, con mis padres, con mis hijos, con mi pastor o con mi patrón, con el líder. Además, cada vez con mayor frecuencia, escucho la queja, estoy furiosa con Dios. En definitiva, todo se resume en este sentimiento. Si Dios es tan poderoso, tan bueno y misericordioso, ¿por qué permitió que esto sucediera? Somos una generación de gente herida y nuestra amargura latente se convierte en ira, odio y finalmente en venganza y violencia. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene esta violencia sin sentido? ¿Has oído alguna vez que el animal más peligroso del bosque es el que está herido? Hay una enorme cantidad de personas maltratadas que nunca aprendieron a manejar sus heridas y ahora hieren a otros. Quiero continuar con otra historia, hermanos, antes de pasar a las Sagradas Escrituras, y es en Argentina. En 1976, hermanos, 30.000 detenidos y desaparecidos. 30.000 detenidos y desaparecidos. 500 bebés robados. Miles de asesinados. Esto pasa bajo la presidencia de Jorge Rafael Videla, un presidente dictador, en 1976. Hermanos, por ahí hay una película muy buena, se las voy a recomendar. Está documentada bajo esta problemática que sucede allá en Argentina. Se llama La Noche de los Lápices. La película es muy buena, hermanos, y es bajo esta dictadura. Como muchos jóvenes, porque la mayor población y la más vulnerable fueron los jóvenes, sufren de todo este agravio, mis amados hermanos, y año tras año, hermanos, año tras año, en mayo, todas las familias, mujeres, familias, padres, se reúnen en la plaza y siempre son con el mismo lema, año tras año, ni perdón, ni olvido. Este es el lema, ni perdón, ni olvido. ¿Por qué les quiero traer todo esto a colación, mis amados hermanos, estas dos historias? Porque estamos atados al odio, estamos atados a la ira, estamos atados a una cantidad de cosas y de resquemores que están en nuestra mente, en nuestra conciencia, cuando aún nuestra mente no ha entendido claramente qué es ser cristianos. ¿Cuál es el verdadero amor y qué es lo que Dios quiere y pretende para con cada uno de nosotros? Mateo capítulo 6, versículo 14, mis amados hermanos, observamos algo muy interesante acá. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Repito,
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Quiero que miremos el contexto, hermanos. Jesús viene hablando de la oración y viene hablando acerca del perdón. Y cuando nosotros miramos en el versículo 12, observen lo que dice en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y observen lo que dice en el versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Cuando leemos este versículo, el capítulo 6 y el versículo 14, observamos que acá hay un sí, porque me está diciendo, porque sí perdonáis. Pero cuando observamos este sí, vemos un sí condicional, mis amados hermanos. Dios nos está pidiendo que perdonemos para que así nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdone. Entonces Dios nos está condicionando a que tenemos que dar perdón y tenemos que perdonarnos. Entonces, hermanos, Dios, vemos este sí condicional. Y cuando vemos en Efesios capítulo 4, versículo 32, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed. Vemos un verbo imperativo donde hay una continuidad. Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y acá hay algo muy interesante, hermanos, y es que vemos varias aristas, es decir, varias líneas que se conectan, la una con la otra. Y vemos dos puntos muy importantes acá. Primero, y estos son dos puntos muy importantes en la vida del cristiano. Primero, recibimos el perdón. Recibimos el perdón. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de Mateo, y cuando vamos a Efesios, eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, y nos está diciendo que nosotros recibimos el perdón. Y como segundo punto, tenemos, no es debemos, tenemos, es una obligación del cristiano dar perdón. Primero, recibimos el perdón de Dios por medio de Cristo, y segundo, tenemos que dar perdón. Tenemos que dar perdón. Hermanos, el perdón no es una opción. Esto no es opcional, es una necesidad. Y cuando perdonamos, no lo hacemos por los demás, no lo hacemos por los otros, lo hacemos por nosotros mismos, porque necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Lamentablemente, hermanos, cuando perdonamos, lo hacemos condicionando al agresor o al ofendido. Y no sé si muchas veces les ha pasado, hermanos, y es o nosotros mismos. Te perdono, pero entonces hay unas condiciones antes de perdonar, o hay unas actitudes que ya no son
las adecuadas a la hora de nosotros dar el perdón, porque estamos condicionando a la otra persona. Sí, yo te perdono, pero recuerda que es que tú también me ofendiste. Recuerda que es que vos también me hiciste esto, que es que vos también tal cosa, y entonces empieza a relucir todo a flor de piel y entonces es nuevamente como volver a retomar esa herida, como meter nuevamente el dedo en la llaga, porque no hemos entendido verdaderamente qué es perdonar. Entonces, cuando perdonamos, no lo hacemos de una manera condicional. Y no lo hacemos por los demás, lo hacemos por nosotros mismos y muchos estarán pensando, bueno, pero es que sí, hay que hacerlo por los demás. Ya vamos a estar mirando rápidamente esos temas, hermanos. Hermanos, quien no perdona, pierde. No pierde, hermano, el otro. Usted es el que pierde. Eres tú el que pierde porque estás condenado. ¿Sabe a qué estás condenado, mi amado hermano? Estás condenado a la infelicidad, al descontentamiento, a la amargura. Hermanos, no sé si de pronto les ha pasado en muchas ocasiones, nosotros que vivimos rodeados de personas, entonces encontramos a hermanos que llegan con los rostros, unos rostros toscos, unos rostros, por decirlo así, amargados. No sé si les ha sucedido, hermanos, que ustedes llegan al punto de decir, bueno, ¿y esta persona por qué mantiene tan amargada? ¿Por qué se mantiene con esa mala cara? ¿Por qué a toda hora es contestando así bien maluco? Y yo sé que a muchos nos ha pasado, hermanos. Hermanos, ¿saben por qué? Parte de la situación de esa cara así amargada, esa cara larga de que se mantiene estirando trompa, como decimos nosotros vulgarmente acá en Colombia. ¿Saben por qué es, mis amados hermanos? Porque aún no han aprendido a perdonar y tienen tanto rencor y tanto odio en sus corazones, que eso es lo que reflejan en su rostro, eso es lo que reflejan en su mirada. Cuando llevamos a Cristo en nuestros corazones, Cristo lo que transmite es paz, luz, seguridad, bondad, misericordia. Pero no estos rostros, hermanos, de amargura y no estos rostros de odio. Cuando no hemos aprendido a perdonar, el que pierdes eres tú, no el otro. Quiero remontarlos, mis amados hermanos, a un contexto histórico. Y verdaderamente, ¿qué es la palabra perdonar? Cuando nosotros observamos, y el original me dice que es afini. El original, ¿qué es con esta palabra? Afini. Y cuando ya nos vamos a un contexto histórico, entonces observamos, primero, el pueblo de Israel conocía perfectamente esta palabra. Y no solamente el pueblo de Israel, sino los pueblos semitas, los pueblos que estaban cerca al pueblo de Israel. Ellos conocían perfectamente esta palabra, afini, perdonar. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es perdonar? Y es algo que nosotros aún no hemos entendido. Cuando nos vamos a un contexto histórico, hermanos, vemos que esto nace desde un lenguaje coloquial, hermanos, y esto va dirigido a los campesinos israelitas, a los campesinos semitas. Ellos entendían perfectamente este término y era que los leñadores tenían que cortar los árboles y muchas veces cuando cortaban el árbol, lo cortaban cerca al río.
Los leñadores cogían y cortaban los árboles cerca al río, pero había un gran problema cuando el río estaba muy caudaloso. Cuando estaban cortando el árbol y lamentablemente el árbol caía al río y el río estaba muy caudaloso, se utilizó esta palabra, afimi, perdonar. ¿Qué es? Y esto significa, obviamente, si los leñadores y los campesinos se arriesgaban a coger el árbol, ¿qué iba a pasar? Se iban a ahogar. Entonces ellos utilizaron este término y es déjalo ir, suéltalo, pensando en que si te aferras, corres peligro. Y nosotros nos aferramos al dolor, nosotros nos aferramos a la amargura, nosotros nos aferramos a no perdonar. Entonces, de hecho, cuando empecé a investigar este término, me pareció muy interesante porque a eso está aferrado nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Lamentablemente se ha aferrado al dolor, se ha aferrado a no perdonar. A fin, mi perdonar, mis amados hermanos, déjalo ir, suéltalo, libérate de esa carga, déjala que se vaya. Esto es perdonar en el contexto, en un contexto totalmente espiritual y en un contexto bíblico. Hay conceptos, mis amados hermanos, que nos ayudan mucho, pero lamentablemente nos apegamos más a los conceptos humanos, porque cuando buscas perdonar y cuando lo buscas en el diccionario, en Google, empezás a encontrar una cantidad de conceptos. No, venga, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de conceptos humanos que no está mal, para que después de, es que el hermano está diciendo que es que no podemos buscar en Google. No, está bien porque nos aportan, pero cuando nos vamos verdaderamente a las Sagradas Escrituras, sin tomarlo desde un punto de vista que, ay, no, es que tan religiosos, es que tal, no, pero es que esto es lo que Dios dejó para cada uno de nosotros, lo dejó para ti, para usted, para mí, para todos, para que nos estemos instruyendo, mis amados hermanos, de una manera adecuada. Entonces, es dejar ir esa carga, es dejar que se vaya. Mis amados hermanos, el perdón tiene que ver con la necesidad humana de vivir en paz, libres, de no vivir en función de lo que les decía ahorita, del resquemor, es decir, mis amados hermanos, del resentimiento, del disgusto, de la desconfianza, porque a eso lamentablemente constantemente estamos en estas, en rencores, en desconfianza, en resentimientos, y nos suele pasar, ¿saben con quién? Con los mismos hermanos de la congregación, y con estos son los que más nos cargamos. Es que ni siquiera con el mundo, con los que más tenemos problemas lamentablemente hoy en día, es con la misma iglesia. Este hermano no lo saludo, este hermano no me cae bien, este hermano es muy chismoso, este hermano tal y tal cosa. Entonces nos vamos volviendo apáticos y vamos entrando en este resquemor, mis amados hermanos. Recordemos, hermanos, y miremos algunas características del perdón. Algunas características del perdón. Y es que el perdón es personal. El perdón es personal. Cada persona vive y experimenta su propio perdón. Yo no sé cómo mi hermano Jesús Otolongo, yo no sé mi hermano Alejandro, yo no sé María Vázquez, yo no sé cómo manejan su perdón. ¿Puedo yo cuestionar a mi hermano Alejandro? ¿Puedo yo cuestionar a mi hermano Jesús? ¿Puedo yo perdonar a alguno de ustedes cuando ha dicho que sí
que ha entrado en ese proceso del perdón, muchas veces las acciones no parecen, porque muchas veces estamos más basados en lo que vemos que en lo que sentimos. Lamentablemente, estamos en un mundo lleno de apariencias, pero ¿puedo yo cuestionar el perdón de algún hermano? No, el perdón es totalmente personal y es un perdón que va directamente hacia Dios. Dios conoce tu corazón. La palabra nos dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Nos decimos a nosotros mismos, pero nos mentimos a nosotros mismos y le podemos mentir a Dios. Claro que no. El perdón es personal. Otra característica, el perdón es un proceso. Y muchos estarán pensando, no, es que tiene que ser un perdón inmediato. No, hermanos. El perdón no es inmediato. Hay personas que van más rápido que otras. Pero el perdón entra dentro de un proceso, mis amados hermanos. Otra característica, y esto va a sonar muy duro y algunos van a diferir, el perdón no implica reconciliación. Y algunos estarán pensando, ¿cómo así que no implica reconciliación? No, es que el perdón no significa lo mismo que reconciliación. Y cuando nosotros nos vamos al original, ya tenemos la palabra del original, hermanos, que es perdonar, afimi. Pero cuando nosotros vamos al original también, ¿qué es la reconciliación? Katayaget. Y es algo totalmente diferente, hermanos. Entonces, el perdón no implica reconciliación. Es que solamente pensemos en esto, mis amados hermanos. Y muchos yo sé que les estará entrando esto en reversa, pero pensemos en esto. No conozco el primer caso de alguien que haya asesinado o violado a su hija, a su esposa, y que sean súper amigos. Y la persona manifiesta un perdón, por eso les decía ahorita, el perdón es personal, la persona lo perdonó, porque el perdón es para ella. Y la persona dijo, no, yo ya lo perdoné. Pero hermanos, yo no he visto el primer caso, al menos yo personalmente, de pronto habrán casos, que el violador sea súper amigo del papá, de la mamá, yo no he visto eso, hermanos. Pero se manifiesta un perdón. ¿Por qué? Porque la persona necesita liberarse de esa carga. Entonces, el perdón, hermanos, no implica reconciliación. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es que la reconciliación es la base sobre la que se establece el constante y el continuo compañerismo. Entonces, hay una constante y hay un continuo compañerismo. Hermanos, la reconciliación es el acto, escuchen bien, de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en ¿qué? En amigos, convirtiéndolas en amigos. Entonces, el perdón es algo totalmente a la reconciliación. Hay casos, hermanos, no todo el tiempo se puede hablar de la reconciliación. Hermanos, hablemoslos en un contexto espiritual. Tuve un problema con mi hermano Alejandro, tuve un problema con mi hermano Jesús. Perdónenme, hermanos, que los ponga como ejemplo. Entonces, en la medida posible, si yo puedo solucionar ese problema y podemos seguir siendo amigos, porque siento que no son problemas que trasciendan a más, pero muchas veces esas pequeñas zorras se van creciendo y eso se va volviendo en efecto bola de nieve, donde se va volviendo una bola grandísima. Entonces, en la medida posible, hablando en un contexto espiritual y familiar, hermanos, debe y tiene que existir
la reconciliación. Yo tengo que reconciliarme con mi hermano, tengo que reconciliarme con mi padre, que tengo que reconciliarme con mi madre. La palabra nos está enseñando a nosotros que debemos honrar padre y madre. Entonces eso también entra en el proceso del perdón, de la reconciliación. Pero no puedo estar en enemistad con aquellas personas que me están rodeando espiritualmente y me están dando amor. Hermanos, perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Perdono, pero no olvides. No, es que nadie te está diciendo que lo olvides. Perdonar no es olvidar. No, no, dejémoslo así. Muchas veces suele pasar problemas. No, 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 tranquilo que no pasó nada. Sí, pasó un problema y un problema serio. Hermanos, el perdonar no es olvidar. Hermanos, recuerden esto. La memoria es una característica otorgada por Dios. La memoria es una característica otorgada por Dios que nos protege, nos cuida. La memoria ha sido formada por Dios para darte los elementos de juicio y que te permitan no ir por el mismo camino de error. No entrar en la misma situación para no exponerte a una situación similar. Listo, ya tuviste un problema con este hermano, entonces trate de manejarlo, porque ya las cosas no van a ser igual. Entonces, hermanos, la memoria es una característica otorgada por Dios, mis amados hermanos, y esto nos permite dar elementos de juicio para no ir por el mismo camino de error. Entonces, por eso no podemos decir, no, acá no pasó nada. No, sí pasó. Perdonar no es negar. Perdonar no es negar. Y cuando perdonamos, no podemos negar, hermanos, lo que ha ocurrido. No podemos hacernos los de la vista gorda, como si nada hubiera sucedido. Perdonar no es negar, hermanos. Perdonar no es disculpar o excusarnos. Sí, pero vea, mi hermana Alejandro, yo lo perdono, pero acuérdate que es que usted también a mí me hizo, y acuérdate que usted también a mí me ofendió, y va lo que usted me hizo. No, no, mire a ver, muchas veces entra otra vez en esa parte de condicionar, hermanos. No, hermanos, perdonar no es disculpar o excusarnos o sacar excusas, porque somos expertos para excusarnos, hermanos. Después de ciertas dificultades, después de cierta problemática, somos expertos, hermanos, para sacar disculpas y excusas. Hermano, te perdono, hermano, perdóname. Simplemente eso. Perdonar, hermanos, no es tolerar ni aceptar. Hermanos, el perdón tiene un límite. Y muchos también estarán pensando en 70 veces 7. No, pero es que 70 veces, y eso no tiene un límite. Sí, hermano. Eso tiene un límite para ti. Recuerda que para eso Dios nos otorgó la memoria, para que no estés cayendo en el mismo error. Hay que sufrir el agravio, sí. Pero hermano, si lo puedes evitar, evítalo. Evita el agravio. Si hay personas que te están haciendo daño, si hay personas que te molestan, si hay personas que cargan tu corazón, cargan tu mente y te cargan espiritualmente, evítalos. Hay que sufrir agravio, pero evítalos. Entonces, tolerar, hermano, perdonar no es tolerar ni aceptar. ¿Por qué? Porque el perdón nunca, hermanos, nos exime de las consecuencias de la otra persona. Y un ejemplo claro, hermanos, vemos el caso de David. David pecó y Dios lo perdonó, porque no podemos decir que Dios no lo perdonó. Pero esto trajo sus consecuencias.
Y cuando nosotros observamos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, dice, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado. Y empezamos a ver las consecuencias que sufre David, las consecuencias que sufre el pueblo de Israel, porque Dios no los deja entrar a la tierra prometida, porque ellos cayeron en un círculo vicioso. Pecan, Dios los perdona, pecan, Dios los perdona, pecan, Dios los perdona, pero eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias, mis amados hermanos. Y estas consecuencias son las que nos ayudan a madurar en nuestra vida espiritual. Después de todo ese golpe que sufrió David, después de todo ese golpe que sufrió también el pueblo de Israel, y eso que no alcanzaron a madurar del todo, pero yo sé que habían momentos en los que entraban a reflexión. Hermanos, los golpes nos ayudan a madurar. Nos ayudan a madurar en nuestra vida espiritual. Hermanos, toda ofensa se puede perdonar, toda. No hay excepción, mis amados hermanos. Toda ofensa se puede perdonar. No hay ofensa que no se pueda perdonar. Perdonar es un estilo de vida, perdonar es salud. El perdonar envenena tu vida, tu cuerpo, tu mente. No solamente te envenena a ti, sino todo tu entorno. El Señor nos llama a perdonar. Si verdaderamente has entendido el perdón de Dios, ¿cómo no lo puedes otorgar? Si verdaderamente lo has entendido. Perdonar significa liberarse. Hay amargura en tu vida. Hay infelicidad, hay descontentamiento en tu vida. No has perdonado. Si no lo has hecho, mi amado hermano, te vas a morir con una carga bastante fuerte. Y tendremos que dar cuenta de esto a Dios. El no perdonar, mi amado hermano, es una úlcera que va gangrenando todo tu cuerpo. Si no has perdonado, perdona. El no perdonar te enferma, científicamente comprobado, y empieza a liberar una cantidad de enfermedades y de toxinas en tu cuerpo que te enferma. Mi amado hermano, si no has perdonado, perdona. Amén. Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Amén. 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 Gracias, clase muy bonita.